Hola, ¿ya estás lista? ¿Ya estás listo? Pues bueno, bienvenido a este nuevo episodio de Recapitulando acerca de estos temas súper importantes y súper enriquecedores que tenemos todos completos aquí en nuestro canal. Si a ti te interesa profundizar aún más en alguno de estos que vamos a hablar el día de hoy, recuerda que puedes irte a toda la lista de videos y ahí están para ti. Así que no me queda más que darte la bienvenida y disfrútalo. Las emociones que afectan el sobrepeso. ¿O no es así? Exacto, sí, No. las emociones que hay detrás del sobrepeso, totalmente, porque lo vemos, fíjate, empezamos esto ya preparándonos para casi cerrar nuestro año, De hecho, ¿no? Que el propósito yo creo que de manera muy general es el peso, ¿no? De bajar de peso y meterme al gimnasio y todo esto. Y creo que ahorita hay una ola mucho de body positive, acéptate, quiérete, cuídate, pero hasta qué punto lo que comentábamos Taide y yo es como, pues engordé y no sé ni por qué, o cómo lo puedo considerar ya un sobrepeso, sí. cómo puedo trabajar eso, o sea, de hecho, conocemos casos de personas de que pueden, no sé, a lo mejor someterse a una cirugía estética o algo y a los 2 meses, 3 meses, se de cuenta que no les pasó nada, ¿no? O sea, que están igual o peor. Entonces ahí es cuando dices, ¿qué pasa? O sea, ¿qué hay detrás del peso? No necesariamente sobrepeso, Claro, sino claro. que hay detrás del peso, porque puede ser que yo suba de una semana, subo 6 7 kilos y ¿qué pasó? No sé qué pasó, pero algo pasó, ¿no? Entonces me cuido, hago esto, hago esto, hago esto, entonces, ¿qué hay detrás de ese peso que estoy ganando? Que bueno, obviamente recuerden que el peso no llega de un instante a otro. Bueno, vamos a tocar un tema de Sí. que Sí, sí sí, sí. podemos incrementar volumen por el hecho de retención de líquido. ¿Ok? Claro. Ese va a ser un tema que vamos a abordar. Sin embargo, el peso al que llegamos al día de hoy, pues difícilmente fue de ayer, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué es lo que ha venido arraigando el peso que tengo ahorita? Claro. Y creo que es súper importante este tema porque precisamente habla de las emociones. Y claro de que afecta. Totalmente. O sea, cañón. De hecho, se pueden regresar, o si ya lo vieron, sería una manera increíble de repaso. El primer gran episodio que tuvimos sobre Sí. las emociones, ¿no? Que Muy ahí bonito tal cual tema. lo comentamos, o sea, emociones, emotion, energía en movimiento. Si yo no le doy ese movimiento, a esa energía, a esa emoción, pues va a quedarse atorada, va a quedarse estancada y ahí es donde se empieza a acumular, o sea, es Sí. el cúmulo de emociones, ¿no? Entonces ahí también entra nuestro tema de heridas de la infancia, También. que ahí lo vamos viendo y se va relacionando mucho, ya lo vamos a ver como más a profundidad adelante, pero desde ahí parte, o sea, ¿qué tanto le estoy dando movimiento a esa emoción? ¿Qué tanto estoy expresando? ¿Qué tanto me estoy callando? ¿Qué tanto hasta el llorar? ¿No? De que muchas veces lloramos porque estamos tristes, enojados o lo que sea y viene, no sé, viene tu hijo, viene tu esposo y es como, ya no más, ya, y pum, corté la emoción. Ya no siguió ese flujo que le tenía que dar. Entonces ahí se nos va acumulando. Aparte es como el expresar, yo creo que ahí va todo, ¿no? O sea, desde no reconocer cómo me siento, desde no reconocer qué es lo que me está pasando en este momento, ahí nos empieza a dar como ese, pues bioquímicamente también. De hecho, me gustaría preguntarte, Ángeles, ¿cómo hay emociones específicas que pueden causar Sobrepeso, el subir, el sobrepeso, sí, claro. un volumen de grasa elevado, un sobrepeso, que ojo, el ejemplo que decíamos ahorita antes de iniciar. Pesar 80 kilos con una persona que hace ejercicio y una persona que no hace ejercicio no es el número. Exacto. Es un factor que se debe de medir, esto un nutriólogo te lo puede dar, que es la masa, masa corporal que tiene tu cuerpo. Entonces, obviamente, nunca vas a poder comparar el músculo o tal vez tu estatura. Claro, también con el numerito que son los kilos. Entonces, primero te invito a que cheques
tablitas que manejan los nutriólogos, de acuerdo a tu peso, de acuerdo a tu estatura, de acuerdo a tu masa muscular, donde entra el sobrepeso primero. Claro. Y como segunda opción, literal, ponte a observar tus emociones. Ahora, lo que tú dices es muy importante. Yo me acuerdo muchísimo de una nutrióloga deportiva con la que yo iba, que me decía, es que no veas el peso como eso es lo que soy, ¿no? Entonces, por eso decía, tengo que medirte el pliegue, tomar pliegues, tomar lo de la grasa, o sea, como todo era un ritual, era como 15, 20 minutos más o menos de medir, pesar, de esto, y en base a eso ya te va cambiando como la visión del numerito que está en la báscula, ¿no? O sea, sí, sigues pesando ese número, pero ya lo estás viendo con otros ojos, ya estás, bueno, claro, pero bajé un porcentaje X de grasa, pero mira, el músculo me subió tanto, entonces no es solamente voy y me voy a subir a la báscula, sino que hay un detrás de, ahora lo que tú decías, los pesos que vienen ya en el índice de masa corporal, sí es corporal, ¿verdad? Sí. Que vienen con los nutriólogos, las tablitas también, hasta qué punto podemos hacerle caso, porque por así decirlo, yo te puedo decir, hay personas que yo he visto la tablita y tendrían que pesar 50 kilos, y claro que si pesarían 50 kilos se verían como ya vieron los santos óleos, ¿no? Anoréxicos. Mal, sí. O sea, que se verían muy mal. También hasta qué punto entra el yo percibir que es bueno ese peso que me están diciendo que debo de tener. O sea, hasta qué punto también influye esa apariencia, ¿no? Es decir, ¿sabes qué? Sí, a lo mejor en la tablita dice que tengo 7 kilos arriba todavía, pero me siento súper bien como me estoy viendo ahorita. ¿Cómo te sientes? Tienes que a partir de... sí. ¿Me agrada mi peso? Sí. Ok, pero también que sea un peso... sí, que no te genere más conflictos. Que no te genere un conflicto, exactamente. Otro punto importante es, y creo que es de donde debemos partir, primero es aceptar, comprender que estás donde estás por muchas circunstancias. Claro. Entonces hay que aceptarlo primero. Es como, ok, voy a respirar, peso 65 kilos, bien, me encantaría pesar 60, pero bueno, traigo estos 5 kilos más. Primero los acepto porque no llegaron de la nada. Claro. Segundo, empiezo a autoanalizarme. Claro, ¿qué pasó hace 5 años? Muchas veces se da cuenta que los kilos, si lo vemos como de esa manera, ¿cuántos kilos tienes? No, pues tengo, no sé, lo que tú decías, 5 kilos. Ok, entonces hace 5 años, ¿qué pasó? ¿No? Y así te vas. 5. Esa es una buena técnica. Para llegar como cuál fue el detonante. Ahora, recordemos, el sobrepeso es una acumulación de grasa y de líquidos, ¿no? Claro. Que lo que veíamos, bueno, sí, hay emociones, claro, también hay los túbulos colectores renales, que esos nos van así como que nos prenden las alertas, por eso cuando entran al hospital de que sales con las manos hinchadas, por eso es de que pasa algo, no sé, a lo mejor un susto muy fuerte o algo, no dijiste, no nada, me cambié de ciudad, se fueron, me siento sola, me siento abandonada, me siento como un pez fuera del agua, siento que tengo que luchar por sobrevivir, me hincho. De hecho, es súper común y me queda el saco, sí. Las ocasiones en que llegué a entrar al hospital, claro. Realmente la mayoría de las personas no orinan. Y si orinan muy poco. Y es curioso porque te están midiendo los mililitros que uno hace de orina, sí. Versus el suero que te aplican. Sí, que sí. Entonces dicen, ¿cómo es posible que estamos metiendo suero y no esté orinando la misma cantidad? Bueno, primero que nada, no es nada extraño, simplemente es que tu cuerpo está activando claro. Un conflicto para dentro de las leyes biológicas, es que comentaba Ángeles, llamado túbulos colectores renales. ¿Y qué significa? Cuando esta zona del cuerpo que está ubicada en los riñones entra en una situación de sentirte solo y abandonado, sentirte que solamente tú puedes con esa situación, que eso es lo que pasa en un hospital, ¿no? Totalmente, y aparte como solo, pez fuera del agua. Me siento fuera de mi lugar, y luego no se diga, imagínate en tiempos de pandemia lo fuerte que era, que ni siquiera podías estar acompañado. Entonces, claro que vas a retener líquidos. Como resumen, si entras en conflicto de estar, es como un pez fuera del agua, sentirte fuera del agua, tú lo puedes ver, hasta llegas a una cena y es como, no conoces a nadie, todo mundo amigos y tú así como,
Y llevas 5 chelas y no vas al baño. Exactamente, entonces es como, ok, ojo, ¿no? Ajá. El sentir que tengo que luchar para sobrevivir, no sé, a lo mejor hubo un accidente, hubo un robo, me dejaron, no sé, pasó algo como que muy literal, que yo siento que tengo que luchar para sobrevivir, o sea, realmente no hay más, un hospital y sentirte solo y abandonado, y eso también pasa mucho cuando estamos pasando por un proceso de depresión, ¿no? De que dices, es que estoy muy triste, estoy sola, o sea, puedo estar con el esposo, los hijos, como toda la fiesta, pero dentro de mí me siento sola y abandonada. Entonces, generalmente también por eso relacionamos mucho el sobrepeso con la depresión. ¿Me entiendes? Porque es como mi manera también de cubrir esa necesidad. Depresión, la emoción, como tristeza. Exacto, como la tristeza. De hecho, una de las emociones que abarcan este punto es el abandono. Como el herida sentirme, de la infancia la herida de la infancia de abandono, el sentir, bueno, me abandonaron, estoy sola, no, o sea, no hay nadie aquí que me cuide, que me proteja, automáticamente, acuérdate, nuestro inconsciente, como bien dice nuestra gran Ani Navarro, es como un changuito, ¿no? Nos va a dar soluciones rápidas, pero no las mejores. Entonces, si yo me siento sola, si yo me siento desprotegida, si yo me siento inofensiva, ¿qué es lo que va a hacer? Pues bueno, pues yo te hago un caparazón para que no te hagan daño, para que no te abandonen, para que no te puedan generar más conflicto. ¿Y qué es? Es la grasa. Protejas. Exactamente, hago mi capa de grasa y entonces o no me siento vista. También me siento como un cero a la izquierda, que yo digo, yo hablo y es como, ni me pelan. ¿Qué hace? El sobrepeso, a fuerza, voy a hacer que me vean. O sea, por mi tamaño. Claro. ¿No? O sea, es como, hey, aquí estoy. O sea, no me veías cuando estaba así, ahora quiero que me veas cuando estés así. Que esto, Ángeles, es muy importante. Hagan unos minutos de conciencia. Piensen cuándo fue, hagan su línea del tiempo, su línea de vida. Pongan sus fechas, cuando ustedes recuerdan que empezó a aumentar su peso. Y hagan consciente esto. ¿Qué pasó? ¿Por qué me sentí sola? O me sentí fuera de lugar. Exacto. O sentí que solamente yo podía con esta situación. Me sentía no deprimida, me sentía no vista, me tenía que proteger porque tal vez viví un abuso. Exacto. Me siento ¿qué vulnerable. Pasó? Y miren, van a decir, ay, ¿de qué me sirve ponerme a pensar? Y como dice mi papá, ¿no? A recordar momentos dolorosos. Sí. Pues resulta que bajo leyes biológicas, lo que decía el doctor Hammer es que si haces ese acto de conciencia, desactivas el conflicto. Exacto. ¿Por qué? Porque es como si voltearas a ver ese momento. Claro. Y le dieras, lo apapacharas, le dijeras, Exacto. Sí es cierto. Aquí estamos. Sí me acuerdo que nos sentimos sí, aisladas, de la fregada. Nadie nos hacía caso, pues nos fuimos a vivir a otro país y pues ni al caso. Entonces, en el momento en que dices, sí es cierto, haz de cuenta que te estás autoabrazando, te estás autocomprendiendo y en ese momento tu mente dice, ya no tengo por qué seguir cargando este estado emocional. Que no me corresponde. ¿Por qué? Porque te estás viendo en el presente, dices, ok, eso pasó, o, ok, sigo en eso, pero voy a trabajar. Y sabes, recordemos que el vínculo más importante o la relación que tenemos con comida es con mamá. O sea, es la fuente de eso. No, o sea, es principal, es mamá. Es mamá quien te nutre. Desde el embarazo, ¿no? O sea, por medio del cordón, por medio de todo. Entonces, no solamente nutrimos la cosa física, el alimento, sino también la emoción. Ya te entendí. Perdón. Mamá, te refieres a conflicto con mamá, con tema materno. Tengo un adolescente y no sé qué hacer. Nos han llegado varios comentarios acerca de esto, ¿no? Como de la situación actual. Bueno, de por sí la etapa de la adolescencia es considerada como muy movida, ¿no? Es como complicada. Mucho movedero. Sí, porque ya no es el niño que cabe en la vida de los niños de seguir jugando y tampoco cabe en la vida de los adultos. Entonces está en medio y en donde no encuentra su lugar, donde no sabe para dónde ubicarse y donde se está encontrando con muchísimos desafíos justo en este mundo que está tan cambiante, donde poco se le está enseñando la tolerancia a la frustración, porque todo es rápido ahorita, todo lo puede tener de un acceso facilísimo desde... Yo les platico en los talleres de adolescentes, les platico,
Ustedes sabían que yo para poder ver mi programa favorito de caricatura me tenía que esperar una semana para verlo. Claro. Y se me quedan viendo de cómo era eso. O les digo, ¿sabían que para tener una foto teníamos la cámara, si te acuerdas de la cámara? Y que y lo ibas llevabas el rollo, al laboratorio Julio. Y entonces Y salía movida, ¿no? aparte, y si saliste en una visca y en el otro volteando así, ni modo, no había forma de regresarte, y te daban un papelito y no se te podía perder el papelito, y te decían en 10 días vienes por tus fotos, y todas esas cosas, no, es difícil para la mente del adolescente entender. Entonces, cuando cree que los procesos externos son tan rápido como los procesos internos de lo que va sintiendo, es como estoy triste, ya quiero que se me quite, ya quiero que se me quite, ya no me quiero sentir así, ya no me quiero, ya quiero rápido todo, y no es así. Y aparte, ¿sabes qué creo bien importante y como muy de foco rojo? Que a los papás se nos olvida que fuimos adolescentes. Sí, y de hecho creo que ahí está el gran dilema de todo, cuando tú tienes un adolescente que no está acomodado en su frustración, en cosas que le quedaron pendientes, a la hora que tienes un adolescente que educar, te viene a detonar muchísimas cosas que están programadas en ti, y ahí se agarra el conflicto donde parece que dos adolescentes están peleando, ¿no? Y sí, claro. ¿Y lo ves? ¿Cómo es que tú te volviste experta en este tema? O sea, ¿qué fue tu motivador? Tu agarrada de oreja y te dijeron, no, para acá? Mira, realmente, déjate de todo lo que a lo mejor he pasado estudiando mucho. He visto muchos adolescentes en consulta. Les digo que mi gran riqueza son y me atrevo a decir que es verdad, no nada más por expresarlo así, las miles de horas que he estado sentada en un consultorio escuchando o papás de adolescentes, o mamás, o adolescentes o niños, y esa es mi gran riqueza, pero sobre todo el ser mamá de un adolescente y también tener a una joven ya de 20 años, eso me hace entenderlos, eso me hace realmente vivirlo. Creo que ni siquiera me atrevería a hablar de la adolescencia si yo no estuviera viviendo con adolescentes o tratara con ellos, porque la teoría es bien diferente a la práctica. Totalmente. Entonces, a la hora que ves sus procesos, a la hora que entiendes y que los escuchas, en un último de los talleres que di, les dije, ya que terminaron el taller los adolescentes, les dije, ahora van a entrar sus papás, se van a quedar un rato conmigo y yo les voy a explicar ciertas cosas que vieron ustedes, de qué se trató, y les dije, pero les voy a hacer aquí no sé si el paro, un gran favor en esto, pero me van a decir qué les gustaría que yo le transmitiera a sus papás. Y fue impresionante lo que yo escuché, de verdad, me dijeron, pero nada más no les digas quiénes dijeron cada cosa, ¿no? Sí, entonces claro. dije, bueno, y entonces empecé yo cada cosa, yo decía, ojalá hubiera puesto más atención en taquigrafía para escribir más rápido de todo lo que me decían, pero era así de, por favor, que mi papá no sea un adolescente que compite conmigo, que sea papá, por favor, que mi papá no sea como un amigo, porque yo necesito a veces límites porque no sé hasta dónde, que todo el tiempo siento que yo soy el responsable de que no se pelee con mi mamá, que yo no sé qué hacer para que mi mamá no esté deprimida, que cómo le hago porque yo ya me di cuenta que mi papá tiene una novia y no sé qué hacer, si decirle a mi mamá o no. Oyes esas cosas y te das cuenta y dices, escucharlos, hay tanta riqueza en ellos, porque creo que ahora últimamente se le ha juzgado mucho al adolescente como, es la generación de cristal, no aguanta nada, en realidad no tiene, sí, pero es como, los papás estamos detrás de eso. Claro. Entonces es como si yo pinto un cuadro y luego me siento a criticarlo y decir, ve nomás, qué feo quedó el cuadro, y dices, pues, tú lo hiciste, o sea, sí. a mano lo labraste, o sea, punto por punto lo estuviste haciendo. Entonces, no me quiero ir a la culpa de los padres, pero sí a la responsabilidad de decir, ¿qué estoy viendo en mi hijo? Que quiero que logre algo que no está conquistado en mí. Muchas veces quiero un hijo que sea seguro con mi inseguridad. Quiero una hija que coma bien, porque me choca que no acepte su cuerpo cuando la mamá todo el tiempo se pelea con la comida, con el cuerpo, haciendo dietas, con liposucciones, etcétera. Y lo que oigo mucho en consulta y lo que me dicen mucho los papás es de, Ani, pero eso nunca lo ve mi hijo, o sea, no sabe mi hijo que hago esto, no sabe que me la veo peleándome con la comida, no sabe la inseguridad que tengo también yo con los amigos. Es que no educamos ni siquiera con el ejemplo. ¿Se acuerdan de esa frase que siempre nos decían de la palabra educa, pero el ejemplo arrastra? Ajá. Yo le agregaría, ni siquiera es el ejemplo. Ni siquiera lo había escuchado. No, Sí. Yo todo el día toda la vida. Pero ni siquiera es el ejemplo, ni siquiera es el ejemplo, porque hoy sé que hay cosas que los hijos no han visto y hacen, porque lo que realmente educa es la esencia. Exacto. La esencia es desde donde se a ver, nutre. ¿y en dónde te vas a esconder? O sea, pues es tu casa, es tu papá. No, y obvio, o sea, que lo van a escuchas, escuchar, te ven, te sientes. sienten. Claro, es inevitable. Me viene una pregunta, Ani,
¿qué edades se considera un adolescente? Bueno, si nos vamos desde, por ejemplo, en inglés, todo lo que es teen, empezaría ya a ser adolescente, que sería de los 13 a los 19. Pero hay algunos niños que están súper adelantados, que desde los más, 11, ¿no? Y que dices, no, ya para las pláticas que te dicen es lo que te están platicando. Pero el adelantado te refieres a la forma en que se expresa lo que vive, lo que se pregunta. Que le salió, o sea. No, lo que pasa es que el desarrollo físico también tiene mucho que ver a veces con lo que ya se empiezan a preguntar y todo, porque sus hormonas ya empezaron a sobreestimulas todo. Sí, ya empezaron, y ahorita están súper estimulados, súper estimulados. Y luego todavía los mandamos a estimulación temprana, ¿no? Sí. Queremos de que ya diga papá, entonces va a decir papá 5 toda meses, la vida, ¿no? En algún momento que hable chueco, que no Totalmente. sepa, que no pueda, no pasa nada. Oye, Ani, hemos tenido mucha tengo prisa por aquí crecer. algo que platicaba yo contigo en las sesiones y todo, que cada vez me impacta más como el nivel de, no sé si sea abandono, que hay con los hijos, ¿no? Llámenle adolescentes, niños, lo que sea. La pandemia sí nos vino a mover, a todo, a levantar el piso, pero hasta cierto punto lo perciben algunos niños o algunos adolescentes como hasta peor, ¿no? Porque es como, ahora estoy en casa o estamos como metidos o estamos en línea o lo que tú quieras. Sí está mi papá en casa, sí está mi mamá en casa, pero no están. Entonces, se me fue la palabra, como mi justificación es, estoy en mi cuarto, no puedo salir porque estoy en línea. Entonces de ahí se vino a desatar como toda una ola de qué estoy viendo, qué estoy escuchando, qué estoy, ¿no? Los ciberataques, lo que tú quieras. Muchísimas cosas. Lo que pasa es que no se nos puede olvidar que la mente inconsciente, una de las características es que no distingue lo real de lo imaginario, de lo simbólico de lo virtual. Entonces, el niño que pasa horas y horas en un videojuego, matando, destruyendo, viendo cuántas vidas le quedan, etcétera, y dices, ay, qué tranquilidad, está jugando ahí en su cuarto, déjalo, qué bueno que no ande en la calle en el peligro. Dices, por favor, que anduviera en la calle corriendo detrás de creo una que es más pelota, sano, pero que mil se veces. caiga. Entonces yo les digo a los talleres de niños, enséñenme sus rodillas y no las tienen raspadas. Mi cicatriz, las uñas, ¿no? Tan solo, enséñame tus uñas de y volver a tener tienen contacto con la naturaleza, estar en el sol, el movimiento. Entonces a veces creemos que porque están en el cuarto están a salvo. He tenido pacientes que me dicen, Ani, mira, yo ya sé cómo ponerle, hago que estoy en mi clase y yo he encontrado unos, la verdad es que agradezco profundamente a veces la confianza que me tienen. He encontrado videos de pornografía, he encontrado videos de asesinatos reales, entonces está. Y dices, híjole, ni idea tienen a veces en las casas. La pandemia, yo lo que digo, al estar encerrados nos sacó lo encerrado, ¿no? Lo que estaba soterrado ahí, que no se daban cuenta, y ahí es cuando te das cuenta y dices, híjole, qué ausente estoy del marido, que no me daba cuenta hoy miles de historias ni no me daba cuenta que mi hija vomitaba. Porque a la hora que ahora ya tengo que comerla, porque estamos todos juntos, me doy cuenta que se para al baño en cuanto acaba de comer. Oye, me di cuenta que la señora que nos hacía el aseo robaba. Oye, me di cuenta que mi marido trae una depresión espantosa. Y dices, híjole, qué falta de convivencia nos hace esta necesidad de ahora de todos de estar en el trabajo, de la superación, del éxito, de estar como el conejito detrás de la zanahoria, siempre detrás de algo. Y eso se nos hace olvidar lo más importante, que es, creo que, bueno, yo sí creo que es muy importante la unión familiar. No hablo de toda esa familia que puede ser tan grande, el primo, el tío, el abuelo, etcétera. Pero si realmente estás comprometido con unos hijos, híjole, sí creo que es un compromiso sagrado que hay que formarlos, atenderlos y sobre todo realmente no estar como un bulto que está ahí, sino en la mirada de unos hijos se notan muchísimas cosas. Sí, claro. Pero hay que conocerlos para... Oye, y ahorita digo, desgraciadamente hay muchísimos casos de suicidio, muchísimos casos de bullying, de vicios, ¿no? Sí. Como, no sé, muchos. Ahí, ¿qué onda? ¿Cómo yo como papá puedo apoyar a mi hijo o puedo meterme un poquito más en ese punto? ¿Qué herramientas puedes darnos como para poder solventar esto? Aquí son varias cosas. No solventar, poder apoyar y... Una es que yo siempre he hecho como una campaña muy grande en estos temas, en donde digo que hay que quitarnos el juicio solamente hacia la familia o hacia los papás de quien vivieron eso, porque hay muchas cosas que influyen, es como una de tantas.
mucho tiene que ver el árbol genealógico, toda la carga transgeneracional que se viene cargando y que a veces el abuelo tenía ganas de morirse y luego viene un nietecito que viene a darle vida a esa voz y a esa necesidad que había atrás. Muchas veces puede ser... manejas esos abordajes. Sí, claro. Desde atrás, sí, claro. Sí, que es el doble o el yaciente. Sí, claro, o... desde ahí. Sorry, ya sé que alguien te conoce, pero me estás impactando porque allá atrás no es una terapia, digo, de lo que yo conocía como terapeuta, que trabaja este tipo de temas con adolescentes. O sea, tú te estás metiendo muy holísticamente. No, es que es mucho más atrás, porque si nada más veo... En Centro Ananda tengo trabajando desde el 2000, entonces ya tengo un ratito ya escuchando y yo me doy cuenta hoy que he escuchado historias de terror de verdad de infancia y me he dedicado a preguntarles y me dicen, Ani, nunca se me ocurrió quitarme la vida. Y entonces, ¿por qué en otros que ni siquiera es una historia tan dolorosa? ¿Por qué sí? Entonces, uno es la genética, la parte transgeneracional, otro puede ser la bioquímica de ese adolescente, qué tan baja está su serotonina, qué tan alta vive con la adrenalina y el cortisol, muchísimas cosas que también pueden influir ahí. Por supuesto, el ambiente en el que se desarrolla, cosas que ha vivido, secretos que ha vivido, la presión social. En uno de los últimos talleres que di, les dije, a ver, yo como si no supiera nada, les dije a los adolescentes, oigan, me están hablando de varias escuelas a dar talleres de prevención del suicidio, le dije, y yo la verdad quiero que ustedes me ayuden, porque yo no sé, yo quiero que ustedes me ayuden. Y yo dije, yo los quiero escuchar, ¿por qué creen que alguien pensaría en quitarse la vida? La inmensa mayoría de los que estaban ahí, yo creo que un 80% me dijeron que por la presión de redes sociales. ¿Por qué? Porque es la necesidad de pertenecer, sí, porque de es like, una angustia, ¿no? Y si me de like, mal, entonces si alguien, bien. o si me están criticando, si ya subieron una historia en donde dice el ridículo, donde no sé qué, es algo que realmente les quita la paz. Y entonces vivir en ese estado continuo de alerta es muy muy fuerte. La otra me dijeron algunos que porque se sienten muy solos y la otra es porque ya no quieren vivir. Yo lo que les he estado explicando es que en realidad cuando toman una decisión, toman una decisión permanente a algo que es temporal, que no están queriendo vivir. Les digo, no quieres vivir como estás viviendo, no quieres vivir así. Exacto, no es que no te tengas ganas de vivir. Ay, si puedes encontrar la solución, creo que puede haber un cambio grandísimo en la vida, ¿no? Pero tienen que entender primero no quiero vivir, pero en realidad lo que tengo que entender es que no quiero vivir como estoy viviendo. Claro. Pero puedo vivir de otra manera y lo más importante es pedir ayuda. Muchas veces es muy difícil acercarse a papá y a mamá a pedir ayuda, pero con que le digan a alguien y que lleguen al conducto indicado, ni siquiera estoy hablando de un terapeuta, puede ser alguien que tenga algo de información. Híjole, ayudaría muchísimo. Y si me dijeras como herramientas para poder evitar desde esto, es bien importante que nuestros adolescentes o niños, todos, pero ahorita estamos hablando de adolescentes, hagan ejercicio. El ejercicio hace que se produzca más serotonina, oxitocina, dopamina, sustancias en el cuerpo que ayudan a sentirte mucho mejor, que les dé el sol. El estar encerrados, de verdad, baja, de hecho está comprobado que los países que menos sol tienen, que más nublados están, son las depresiones más grandes que hay, más fuertes que hay. Hay personas que simplemente con salir de su país y he visto un documental que pisar en otro país y que les dé el sol, se empiezan a sentir diferentes. Simplemente vean. Por eso llegan y no se van. Sí, por eso vienen de retiro, se vienen a vivir por a eso Chapala, a la playa. ¿no? Pero bienvenidos. El sol es súper importante también. Otra, la comunicación. La comunicación, de verdad, que abramos esta parte donde tenemos esta necesidad ahora de perfección, de ya sabes, quiero ser la mamá perfecta, pero entonces que hace ejercicio, pero que trabaja, pero que se nutren de mil cosas y se nos ha olvidado lo más importante que es estar cerca de nuestros hijos. El otro día escuchaba a un chiquito que me lo llevó el papá es mi paciente y me dijo, te traigo a mi hijo porque está súper agüitado, está súper deprimido y ya me preocupo. Y cuando el chiquito el chiquito debe haber tenido unos 10, 11 años, me estaba platicando todo lo que tenía. Le dije, ¿por qué no te acercas a platicarle también a tu papá? Y me dijo, Ani, jamás le platicaré a mi papá porque mi papá siempre está bien. Y yo, ¿cómo que siempre está bien? Yo le conozco infiernos por los que ha pasado. Entonces no se lo dije nada en ese momento y hablé con el papá y le dije, oye, tu hijo piensa que siempre estás bien. Me dijo, no, es que yo nunca le platico nada de lo que me pasa. No. Cuando nosotros no somos vulnerables con nuestros hijos, les ponemos una barrera inmensa en donde el hijo piensa que es
no me van a entender porque su vida es perfecta, porque mi papá siempre le está yendo bien, o porque vive de genio, pero no le pasan cosas que a mí me pasan. Cuando yo les digo a los adolescentes, les aseguro, cuando estoy en un grupo de adolescentes, que todo lo que tú estás viviendo, hay alguien más que aquí lo vivió. Está confundido en su preferencia sexual, ya vivió una situación cercana con las drogas, con el alcohol, ya vivió bullying, ya se sintió súper excluido de los amigos, ya se siente que en su casa no lo quieren, quisiera que les viera la cara de alivio a sí, todos. De que, no soy el único. Wow, no soy el único que pasa por esto, porque cuando eres adolescente, yo me acuerdo que cuando era adolescente decía, qué ganas me dan de apuntar cómo me siento para que no se me olvide cuando yo tenga hijos. Creo que mi buena memoria me ha ayudado porque tengo buena memoria. ¿Pensabas eso de adolescente? Desde niña lo pensaba. Como que yo desde siempre, mi enfoque siempre era como quería tener hijos. Yo creo que ahí tenía Yo algo. nunca pensé eso. Pero sí lo pensaba. Solamente vivía mi adolescencia. Mucho, pero mucho. qué interesante que desde Mucho, esa edad claro. ya tenía Mucho, y era porque quizá lo que vivía, pero sí observación. pensaba como que no se me olvide esto, que no se me olvide. Y ahorita que tú dices, yo vivía mi adolescencia, hay personas que desde chiquitas o niños que desde muy pequeños no viven su infancia, Nada. no viven su infancia, no viven su adolescencia. Sí, agarran roles que no les corresponden. No les corresponde, ¿no? Son la mamá y el papá de sus papás. De hecho, me lo dicen los niños. Es que yo tengo que cuidar a mi mamá. Es que yo soy el que, cuando mi papá se va, yo me quedo del hombrecito de la casa. Y dices, el hombrecito de la casa no puede ser alguien de 6 años. Claro, papá. Dices como Sí, papás. sí, Ok, sí. como papás es súper importante, creo que educar sin culpa. Cuando educamos con culpa por cosas que podemos traer, por infidelidades que se ha vivido en el matrimonio, por situaciones que puedes traer arrastrando, te vuelves un papá muy complaciente. Y al ser alguien muy complaciente, es muy difícil que pongas límites. Y eso te lleva al segundo punto, a acabar siendo el amigo de tus hijos y no su figura de autoridad. Lo he visto muchísimo. Creo que... Perdón. Sí. Dame un ejemplo. ¿Qué sería educar sin culpa? Un ejemplo, no sé, Sí, que por ejemplo, mamá, puedo ir a tal lugar y que no te late que vaya a ese lugar porque no lo sientes seguro, porque lo sientes peligroso, porque no te ¿Esa gusta sería las la culpa? amistades. No, y que le dices que no. Y entonces, mamá, pero todos van a ir, pero no sé cuánto. Y entonces, por la culpa que sientes, ok. bueno, te vuelves comprensivo. Bueno, está bien, ve. Y ahí me dicen, es que a veces me da culpa decirle que no. Y yo, es que si lo ves desde que es un verdadero acto de amor, decirle que no a un hijo. No lo verías así. No lo verías así, de decir, oye, no tiene ni pies ni cabeza tu permiso, te estás exponiendo. Cuando a mí, por ejemplo, mis hijos, mi hija de 20 años ya siento que estoy del otro lado, ya siento que la veo muy tranquila, muy enfocada en su carrera de veterinaria, la siento, y todavía mi adolescente que a veces me pide, digo, bueno, está como en cetáceo, ya ni te entendí, en arameo te estoy oyendo tu permiso, o sea, no tiene ni pies ni cabeza, con quién se van, con quién regresas, no, todos van a ir, híjole, no me quita el sueño que todos vayan y que tú te quedes aquí, te prometo que mañana vas a amanecer, allá hasta carrilla me echan, ya sé que me vas a decir, mamá, que mañana voy a estar vivo sin haber ido, sí, nos toca cuidar, o sea, los que tenemos papás, nos toca a nosotros cuidarlos, y a veces con tal de en esas heridas que podemos traer de la infancia, en esa herida de rechazo que podemos traer y que siempre estamos buscando la aprobación, busca la aprobación del hijo y en lugar de ser la figura de autoridad, quiere ser el amigo que le cae bien, el amigo que no importa, sí está bien, les doy alcohol, aunque tengan 13, 14 años, aquí en la casa, ¿qué tiene? ¿Cómo? Son menores de edad, no, es que se va a enojar mi hijo, que se enoje, no estás para caerle bien, paga el precio, yo les digo, paga el precio de caerle gordo a tu hijo, paga el precio, te lo va a agradecer. De hecho, lo hay estás una formando. película así, se llama Hermosa Locura, Crazy and Beautiful. ¿Ah? Y es tal cual, la vida de un adolescente. ¿Es una peli? Una película, sí, ella es media viejita. Y tal cual, al final la chava la meten a la cárcel y todo, o sea, la detienen. Y ella le reclama al papá y le dijo, yo todo lo que hacía era para que tú me pusieras un límite y tú nunca me pusiste un límite. Ahí está. Hay que enseñarles a nuestros hijos hacerlo, a valorarlo, a ser agradecidos, pero no a sentirse en deuda, porque una de las causas más grandes de la culpa en un ser humano tiene que ver con sentirse en deuda con papá y con mamá. Otra bien importante, que por favor papás, mamás, comprométanse con su felicidad, con su plenitud y con su vida.
un gran regalo que le puedes dar a tus hijos es ser una mamá o un papá feliz, porque si no lo eres, siempre van a tener que cargar con tu depresión, con tu ansiedad, Claro. y en donde esté, me da lo mismo si el hijo está en la luna de miel o en la fiesta infantil, va a tener el corazón apachurrado. Y sé muy bien de lo que hablo, de decir, mi mamá enferma y yo divirtiéndome aquí en esta fiesta, yo aquí con el novio en la fiesta y mi mamá sola en la casa sin que, porque mi papá se fue, o alguien que la cuide. Entonces, mamá o papá, cuando tú quieres tener un hijo realmente feliz o pleno, entiendo la felicidad, no romantizándola, que sea una vida perfecta, pero si tú realmente quieres eso, empieza por ti, porque queremos que nuestros hijos logre lo que no hemos logrado, y el mejor ejemplo es como decir, soy su maestra de matemáticas y no me sé los números, ¿no? Entonces quiero que mi hijo sea, que salga a la vida y luche por sus objetivos y luche y sus sueños y todo, y tú estás en un matrimonio donde te estás quedando por conveniencia, porque no eres feliz y porque no te quedó de otra.